Hoy llegué a las puertas del Palacio del Marqués con un dote de más de 100 carruajes, pero las grandes puertas de la residencia estaban firmemente cerradas. La novia ya había llegado a la entrada, pero desde el interior llegó una orden. Su padre le mandaba decir que diera la vuelta y regresara por donde vino. Al escuchar esto sentada dentro de mi palanquín, sonreí. En mi vida pasada, regresé a la casa de mi familia materna de esa manera tan humillante, cargando con mi dote y perdiendo toda la dignidad en la capital. La familia Sie, para proteger su reputación, incluido mi padre, que siempre decía amarme, me ordenó colgarme con una soga de seda blanca de 3 metros en mi propia habitación. Al final, gracias a las súplicas y gestiones de mi madre y mi tío, logré que me permitieran rebajarme a la condición de concubina para entrar de nuevo al Palacio del Marqués junto a Chumei. No solo perdí toda la dignidad, sino que también arrastré a mi hermano mayor. Para defenderme, él cabalgó a toda prisa desde la frontera, matando a 7 caballos por el cansancio. Finalmente, fue asesinado por bandidos en una colina a 3 millas de la capital. Su cuerpo fue devorado por perros callejeros, y cuando lo encontraron, solo quedaba un esqueleto ensangrentado. Mi madre, consumida por la pena y la ira, murió poco después. Chumei me hacía la vida imposible a propósito. Incapaz de soportarlo, un día salí corriendo enfurecida. En el altercado, lastimé al hijo que llevaba en su vientre. Fue solo en ese momento cuando me enteré. Mi flamante esposo, Son-sun, se había comprometido en secreto con Chumei hacía mucho tiempo, y ella ya estaba embarazada. Al recordar todo esto, reprimí el odio que burbujeaba en mi pecho, controlé mis emociones y le ordené a mi sirvienta, Chuntao, que sujetara con fuerza la caja que llevaba en sus brazos. Levanté el pie, pateé directamente la puerta del palanquín y salí con total serenidad. La novia. ¿Reglas? ¿Normas? Al diablo con las malditas reglas. En mi vida pasada seguí las reglas, pero ¿qué hay de esa gente? ¿Quién de ellos las respetó? A este Palacio del Marqués entro porque entro, y no descansaré hasta cobrar esta deuda de sangre. Respiré hondo. Mi corazón se sentía como si estuviera a punto de estallar. Di 2 pasos hacia adelante y subí los escalones. Antes de que Chuntao pudiera reaccionar, se escuchó un fuerte van. De una patada derribé las grandes puertas del Palacio del Marqués. Detrás de las puertas, el grupo de sirvientes que espiaba por las rendijas para burlarse cayó al suelo de inmediato, rodando por el piso. Chuntao, con la voz temblando de rabia, exclamó: ¿Qué clase de Palacio del Marqués es este? ¿Cómo se atreven a enviar a estos perros falderos a bloquear la entrada? El mayordomo que lideraba el grupo se interpuso en el camino y dijo: Entonces no nos culpe. Esta es la orden de la señora. La señora dijo que su señorita fue secuestrada por bandidos durante 2 horas, por lo que su castidad seguramente ya se ha perdido. Nuestro palacio no acepta flores marchitas ni sauces caídos. Se le ordena regresar por donde vino. Si tiene alguna queja, vaya a ver al emperador. En mi vida pasada, así fue como me enviaron de regreso. Cargando con mi dote, perdí toda la reputación. En ese entonces, alegué que mi retraso se debió a que nos resguardamos de la lluvia, y los mismos miembros del cortejo nupcial servían de testigos. ¿Cómo te atreves a calumniarla?, gritó Chuntao. El mayordomo replicó: si realmente es inocente, que regrese la familia si esperara que se investigue y se aclare todo antes de venir a actuar como la esposa del heredero. En realidad, todos sabían perfectamente que si una novia es rechazada el día de su boda para verificar su castidad antes de permitirle entrar de nuevo, sin importar el resultado, su reputación quedaría completamente destruida y arrastrada por el lodo. En mi vida pasada, efectivamente me sometí a la inspección de castidad y logré ser recibida con éxito, pero solo con el estatus de concubina. Además, mi esposo Son-sun jamás me tocó en toda su vida. Por lo tanto, la inspección no importaba en absoluto. Mi tío, por su parte, intervino con desesperación para defenderme, pero los villanos usaron eso como un cabo suelto en su contra. 78 vidas de su familia se convirtieron en el trampolín político para el ascenso de Son-sun. Recuerdo haber estado de rodillas bajo la lluvia, suplicándole que perdonara a la familia de mi tío, y él solo me respondió: Sie Yujin, tú dañaste al hijo de Yuyan, este es tu karma. Un paso en falso me llevó a cometer error tras error. Mis seres queridos fueron arrastrados uno a uno por mi culpa. Eso es algo que jamás podré olvidar en toda mi vida. En ese momento, Chuntao se disponía a abalanzarse para pelear a muerte, pero la detuve y apreté la caja que tenía en mis manos. Dije: ¿así que la señora quiere que regrese por donde vine? No es imposible. Sin embargo, este matrimonio fue otorgado por un decreto del mismísimo emperador. Bloquearme la entrada hoy equivale a desobedecer un mandato imperial. Si el palacio realmente se niega a celebrar el matrimonio, iré ahora mismo al palacio real, arrodillándome a cada paso, para pedirle un veredicto a su majestad, y así evitar que se ensucie la reputación de ambas familias. Al escucharme decir esto, el rostro del mayordomo se puso pálido al instante. Después de todo, según la verdad de los hechos, mi versión era que simplemente nos habíamos resguardado de la lluvia. En cambio, el Palacio del Marqués estaba desobedeciendo deliberadamente un decreto imperial, lo cual era un delito castigado con la decapitación. Señorita Sie, no hay necesidad de alarmar a su majestad por un asunto tan insignificante. Este viejo sirviente irá ahora mismo a informar al patio principal, dijo el mayordomo, asustado. No es necesario, respondí. Conozco bien este camino. Entraré por mi cuenta. Este era el camino que en mi vida pasada recorrí de rodillas incontables veces. El momento más humillante fue cuando le supliqué a Son-sun que salvara a mi tío. Me golpeé la frente contra el suelo hasta quedar cubierta de sangre, y lo único que obtuve a cambio fue un despectivo: en el futuro, se te permitirá poner una tableta ancestral para tu tío. Ahora, al volver a pisar este lugar, solo había una voz en mi corazón: Son-sun,
me vas a pagar cada una de tus deudas, una por una. En ese momento, el patio principal era un caos absoluto. La marquesa de la propiedad, vestida con ropas lujosas, lloraba a los pies de la anciana matriarca, la abuela. Madre, no sabemos a quién le entregó Sie Yujin su cuerpo de doncella. Si este matrimonio no se cancela, ¿cómo podrá mi hijo Suner mantener la cabeza en alto en el futuro? Son Sun, con el rostro sombrío detrás de su madre, añadió. Así es, abuela. No puedo casarme con una mujer que fue tocada por otro hombre en la víspera de su boda. Usted tampoco querrá que a donde quiera que vaya su nieto, la gente diga que recogió los restos de otro, ¿verdad? La matriarca suspiró y, justo cuando iba a hablar, un hombre se burló desde una esquina de la habitación. Pues yo escuché que los sirvientes de la señorita Sie llegaron intactos, mientras que los de nuestro cortejo nupcial corrieron más rápido que las liebres. Ahora se acuerdan de la reputación y culpan primero a la señorita Sie. Si esto llega a oídos del emperador, habría que ver quién queda realmente en ridículo. Al oír esto, la matriarca apartó de inmediato la mano de la marquesa. Este es un matrimonio otorgado por el emperador. Incluso si la fuerte lluvia causó un breve retraso, debieron recibirla adecuadamente antes de discutir. Al bloquearla en la puerta, ¿le están diciendo a todo el mundo que quieren desobedecer un decreto imperial? Esos trucos tuyos de baja calaña, ¿cuándo vas a aprender a cambiarlos? Reprendió la matriarca. La marquesa se puso completamente roja y detuvo su llanto en seco. Sonsun intervino. Abuela, si no quiere desobedecer el decreto, hay otra manera. Cuando el emperador otorgó el matrimonio, ya me parecía que ella era débil y aburrida. De todos modos, su majestad solo decretó la alianza entre ambas familias. Cualquiera de sus hermanas menores es más hermosa que ella. Podemos cambiarla por cualquier otra hija de la familia Sie. En cuanto a ella, hacerla mi concubina ya sería salvar las apariencias de nuestro palacio. En ese preciso instante, el mayordomo entró corriendo y jadeando. Anciana señora. Esa señorita Sie, ha entrado a la fuerza. Al segundo siguiente, entré con pasos firmes al salón. Lo que dice el joven marqués es muy cierto, ¿verdad? Dije. Todos levantaron la vista y me vieron entrar vestida con mi traje de novia rojo. Aún no me había quitado el velo. Aunque la lluvia me había mojado un poco en el camino, no lucía desaliñada. Al contrario, el traje delineaba mi esbelta figura, irradiando la elegancia de una dama de la alta nobleza. En ese momento, aunque no podía ver, me guié por el oído e hice una reverencia hacia la matriarca. Sie Yujin, de la familia Sie, saluda a la matriarca. La matriarca entrecerró los ojos y asintió. Es una joven de buen porte. El salón quedó en completo silencio. Todos esperaban que me disculpara o que suplicara el perdón de Sonsun. Sin embargo, yo no tenía la menor intención de hacerlo. Sonsun rompió el silencio con arrogancia. Es bueno que sepas que no estás a mi altura. Vuelve a tus aposentos a reflexionar sobre tus errores y espera que pase el escándalo. Quizás entonces pueda tomarte como concubina, lo cual al menos te dará un plato de comida y un lugar donde dormir. Le respondí con calma. Salí con el cortejo nupcial y nos sorprendió una tormenta repentina. Aunque perdimos la hora propicia, llevé a la gente a refugiarse en un templo, preservando la dignidad del cortejo y del palacio del marqués. Le pregunto al joven marqués, ¿cuál ha sido mi error? ¿Refugiarse de la lluvia? Replicó él. Claramente fuiste secuestrada por bandidos de la montaña y perdiste tu pureza. Siguiendo la dirección de su voz, respondí palabra por palabra. ¿Acaso el joven marqués estuvo presente en el lugar? ¿Cómo sabe con tanta certeza que fui secuestrada por bandidos? ¿Acaso hace falta preguntar? Toda la capital sabe que ese tramo del camino está plagado de bandidos. Desapareciste por 2 horas. No me digas que estuviste bordando o leyendo libros con ellos. Decidí no rebajarme a responderle. Chuntao, furiosa, intervino dando pisotones. Si había bandidos en el camino. Afortunadamente, nuestra señorita previó la lluvia y nos hizo escondernos en el templo con anticipación. Solo tomamos un desvío. E incluso si nos hubiéramos topado con bandidos, que una mujer débil sea atacada es culpa de los criminales. ¿Qué culpa tiene mi señorita? ¿Acaso cuando el joven marqués sale a la calle y lo golpean, se pone a reflexionar si es porque comió demasiado, se vistió demasiado bien o se veía demasiado llamativo? Al escuchar esto, alguien en la esquina no pudo contenerse y soltó una carcajada. El rostro de Sonsun se puso verde de la rabia. La gente de la familia Sie, por supuesto, está dispuesta a mentir por ti, bramó Sonsun. Pero si sigues haciendo este escándalo, ni siquiera para concubina te va a alcanzar. Debajo del velo, esbocé una ligera sonrisa. Me temo que el joven marqués ha malinterpretado la situación. No he venido hoy aquí para casarme con usted. Al caer estas palabras, todo el patio principal quedó sumido en un silencio de muerte. Todos estaban estupefactos. ¿No se va a casar con Sonsun? Entonces, ¿para qué entró vestida de novia? Me di la vuelta y caminé con paso firme hacia el hombre que estaba en la esquina. La familia Son tenía 2 hijos legítimos. El primogénito, Son Ce, y el segundo hijo, Son Sun. Son Ce era hijo de la primera esposa del marqués de Zonjon. Era brillante tanto en lo académico como en lo militar, y a una edad muy temprana ya había acumulado numerosos méritos de guerra. El emperador incluso le había prometido que heredaría el título de marqués. Desafortunadamente, los cielos sienten envidia de los genios. Sufrió una grave lesión en las piernas en el campo de batalla y quedó postrado, incapaz de volver a ponerse de pie. Así, el título de marqués de Zonjon pasó lógicamente a manos de Sonsun, y la actual marquesa, su madrastra, ascendió de estatus gracias a su hijo. Me detuve frente a Son Ce y hablé pausadamente. Tal como ha dicho el joven marqués, cuando su majestad otorgó el matrimonio, solo estipuló la unión entre las familias Sie y Son. Mi interpretación natural es que la hija primogénita legítima debe casarse con el hijo primogénito legítimo. He oído que el primer joven amo Son sufrió una lesión en las piernas en el campo de batalla y no le era conveniente salir a recibirme, por lo que vine por mi propia cuenta. Apreté la caja de brocado que tenía en mis manos, y ante el asombro colectivo de los presentes, dije con voz clara, vine a casarme con usted. El patio principal volvió a quedar en un silencio sepulcral.
Son Ce me miró fijamente, fijando sus ojos en la caja de brocado por un largo rato. Todos pensaron que me rechazaría, pero arqueó sus cejas y habló lentamente. He sido descortés. En ese momento, llegó un anuncio desde la entrada. Enviados del Palacio Imperial habían llegado. Un joven eunuco venía de parte del emperador para presenciar la ceremonia. Llegó un poco tarde y preguntó por el avance de la boda para poder regresar a informar. Aunque decían haber llegado tarde, lo más probable es que ya se hubieran enterado de lo sucedido afuera y el emperador hubiera enviado a alguien a indagar. El mandato imperial está por encima de todo. Una vara de incienso después. Era la última hora propicia del día. Debido al largo retraso, se procedió de inmediato a los votos matrimoniales. Debido a la prisa, todas las disputas se pospusieron. Los dos realizamos apresuradamente las reverencias ante las tabletas ancestrales. Son Ce se quedó a atender a los enviados del palacio, mientras que a mí me llevaron a la habitación nupcial. Solo entonces Chuntao se atrevió a hablar, con voz quebradiza y al borde del llanto. Señorita, ¿por qué tuvo que rebajarse de esta manera? Ese primer joven amo es un lisiado. No podrá volver a ponerse de pie en toda su vida. Usted es aún tan joven. Me quité el velo casualmente y dije con indiferencia. A partir de ahora, debes llamarlo, joven amo. Si la señora y el joven Amosie supieran que usted se ha sacrificado así, se les rompería el corazón, continuó Chuntao. La reputación de ese Son Ce no es mucho mejor que la de Son Sun. Antes era un dios de la muerte en el campo de batalla, y ahora en la capital es conocido por su crueldad y tiranía. Cualquiera que se atreva a ofenderlo probablemente no verá el sol del día siguiente. Incluso escuché que una vez mandó a despellejar a un hombre vivo. Tú misma lo has dicho. Eso es para quienes lo ofenden, respondí. Él cayó de la cima al lodo de golpe y fue despojado de su derecho al título. Si no es despiadado, ¿cómo podría sobrevivir en este palacio del marqués? En el futuro, él será aún más despiadado de lo que es ahora. No elegí a Son Ce a ciegas solo para escapar de Son Sun. La caja de brocado que llevaba contenía un pañuelo y un objeto especial. Hace unos años, de camino al templo a ofrecer incienso, me topé con Son Ce, quien había caído al agua. Salté al río y lo salvé. Como el contacto físico entre hombres y mujeres solteros estaba mal visto, me negué a revelar mi nombre, por lo que él me entregó un colgante de jade dentro de esa caja de brocado, diciéndome que si alguna vez lo buscaba con ella, me concedería cualquier petición. También sabía que este hombre no era el enfermo indefenso que pretendía ser en los patios traseros. En el futuro, se convertiría en el líder del ejército rebelde, y eventualmente, en un tirano despiadado y sangriento que no reconocería a su propia familia. Un monarca de una crueldad sin precedentes en los libros de historia. El día de su ascensión al trono, masacró a toda la familia del palacio del marqués. En mi vida pasada, yo estaba encerrada por Son Sun en una choza de leña, agonizando, y antes de morir vi con mis propios ojos como Son Ce levantó su espada y decapitó a Son Sun. A todos los que lo humillaron y traicionaron, los arrojó a una fosa común. Le temía su crueldad, pero también sabía que el poder absoluto era extremadamente valioso. Si lograba ganarme su favor temprano, todo lo que deseaba conseguir se lograría con la mitad de esfuerzo. Y la única manera de asegurar a un hombre así era dándole un hijo. He vivido lo suficiente como para ver esos asuntos con desapego, pero al pensar en las piernas lisiadas de mi nuevo esposo, no pude evitar preocuparme. No sabía exactamente qué tan grave era la herida de sus piernas. Chuntao añadió con tono de queja. Además, ¿qué demonios pasa con las 8 concubinas que tiene en su patio trasero? He oído que pasa los días y las noches de fiesta con ellas. Si ya tiene las piernas en ese estado y sigue con esos excesos, ¿cómo va a estar bien su salud? Para cuando le toque el turno a usted, me temo que ya estará completamente exhausto. Si para entonces no puede concebir un hijo, sus días serán aún más difíciles. Sin embargo, a mí no me importaba en absoluto. Que tuviera concubinas era algo bueno. Chuntao quería decir algo más, pero el sonido de una rueda se escuchó afuera. Le hice una señal para que se callara y me coloqué rápidamente el velo de nuevo. El sonido de las ruedas cruzó el suelo y finalmente se detuvo frente a mí. Bajo el estrecho espacio que me permitía ver el velo, solo alcancé a ver la túnica roja del hombre. Sus manos eran largas y delgadas, pero sus dedos estaban algo deformados por las batallas. En mi vida pasada presencié el momento en que entró a la capital con su ejército. Montado en un caballo blanco y con una lanza plateada, todo cubierto de sangre, lucía como un demonio surgido del mismísimo infierno. Más tarde, cuando los niños no querían obedecer, sus padres los asustaban diciendo: si sigues llorando, vendrá Son Ce y te llevará. Y pensar que yo acababa de usar una vieja deuda de gratitud para chantajear a este rey del inframundo, obligándolo a casarse con la mujer que Son Sun había rechazado. Solo en este momento me di cuenta de que pensar en tener un hijo era demasiado prematuro. Este hombre no era alguien con quien se pudiera jugar, y mi propio destino aún era incierto. Efectivamente, al entrar a la habitación, Son Ce no levantó mi velo. Simplemente se reclinó de manera perezosa en su silla de ruedas, sosteniendo la vara de la boda y balanceándola perezosamente. Su voz era gélida, completamente diferente a la calidez refinada que había mostrado en el salón principal. ¿Así es como planeas usar el colgante de jade que te di?, dijo con frialdad. Él odiaba más que nada ser amenazado, y que una mujer rechazada por Son Sun se atreviera a usar eso para obligarlo a casarse era el colmo. Levanté ligeramente la cabeza hacia su dirección. A través del velo no podía ver su rostro, pero podía sentir un aura imponente a su alrededor, como si la persona sentada frente a él no fuera su esposa, sino una presa. Sentía miedo, pero ya no tenía escapatoria. En mi vida pasada salí de entre una pila de cadáveres y vi morir a mi madre y a la familia de mi tío ante mis ojos. Por ellos, debía aferrarme a este gran árbol que era Son Ce para poder protegerlos. Solté una leve risa. Cuando casi te ahogas en el agua aquella vez, no hablabas de esa manera. Dijiste que habías arruinado mi reputación y que sin duda te casarías conmigo. Son Ce había crecido en los campamentos militares, rodeado de hombres rudos que solían decir vulgaridades, pero era la primera vez que escuchaba palabras tan atrevidas de la boca de una dama noble. Lo curioso era que cada detalle coincidía. Si no fuera porque recordaba perfectamente que ese día ambos salieron del agua de manera decorosa, solo con la ropa un poco mojada, casi le habría creído. ¿Cómo podía Xie Yujin, una joven que apenas salía de su alcoba, conocer tan bien sus viejas heridas? Los ojos de Son Ce se oscurecieron. De repente, extendió la vara de la boda como si fuera una flecha veloz directa hacia mi cuello. Una ráfaga de viento se levantó, pero la persona en la cama permaneció inmóvil. En cambio, el velo rojo, como si hubiera sido arrastrado por la fuerza de su movimiento, voló por los aires y cayó suavemente, revelando un rostro tan hermoso que rivalizaba con el color del traje nupcial.
Xie Yujin alguna vez fue famosa en la capital como la belleza número uno indiscutible. Su figura era delicada y grácil. Sin embargo, debido a que seguía estrictamente las normas de etiqueta, rara vez se mostraba en público, por lo que su belleza era casi un mito. Ahora, al verla de cerca, los rumores se quedaban cortos ante la realidad. Antes de que él pudiera detallarla bien, ella ya había bajado la mirada y, con una voz suave y cálida, lo llamó. Esposo. Sun Ce miró de reojo el velo rojo que había caído sobre la cama. Sus largas cejas se arquearon y su hostilidad inicial se transformó en pura curiosidad. No había usado mucha fuerza, pero el velo había volado de esa forma. Cualquiera diría que su movimiento había sido magistral. Esta pequeña esposa suya no parecía en absoluto tan débil e incapaz de valerse por sí misma como decían los rumores. ¿Tanto deseaba casarse con él solo por proteger su reputación? Ese día, ¿qué más tocaste? ¿Sabes qué le pasó a la última persona que inventó tonterías frente a mí? Preguntó él con tono peligroso. Encogí un poco los hombros. Ya había escuchado de la terrible reputación de Sun Ce. Decían que a cualquiera que hablara a sus espaldas, le arrancarían la lengua, la cocinarían y obligarían a otros a comérsela. Decir que no tenía miedo sería mentira. Lo que acabo de decir eran inventos míos. En aquel entonces, lo único que quería era salir corriendo. ¿Cómo me habría atrevido a tocar a un hombre desconocido? Pero según las reglas, el matrimonio solo se consuma formalmente una vez que se levanta el velo. Ya que había elegido casarme con Sun Ce, no permitiría el más mínimo error. La noche de bodas podía planearse con calma, pero el velo tenía que caer primero. Después de los votos, la matriarca me habló en privado sobre sus viejas heridas para que cuidara de usted. Si no me cree, puede enviar a alguien al patio delantero a preguntar. Por supuesto, lo de la caída al agua solo lo sabemos usted y yo. Solo temía que usted se negara a aceptarme como su esposa. De ser así, preferiría marcharme a casa, pues de todos modos mi reputación ya estaría arruinada. Mis palabras eran una mezcla de verdad y mentira, y mi vulnerabilidad también lo era. La matriarca solo me había mencionado sus heridas físicas. El detalle del lunar en su abdomen bajo era algo que el propio Sun Ce me había revelado en mi vida pasada. Sun Ce me miró con sus ojos de zorro y estaba a punto de llamar a alguien para investigar, cuando de repente se escucharon gritos y discusiones de Chuntao afuera de la puerta. No pueden entrar. El primer joven amo y la primera joven señora acaban de retirarse a descansar. ¿Quién se atreve a irrumpir en una habitación nupcial en plena noche de bodas? Una voz áspera interrumpió a Chuntao y exclamó con prepotencia hacia el interior de la habitación. Venimos por órdenes de la marquesa para realizar la inspección de castidad de la primera joven señora. La marquesa dice que los rumores sobre el secuestro por los bandidos se han extendido por todas partes, y muchos ojos están puestos en nuestro palacio. Si no damos una explicación, afectará la reputación del primer joven amo, de la joven señora y de todo el palacio del marqués. Por lo tanto, hemos traído un permiso especial y a las matronas principales del palacio imperial para verificar la pureza de la señora. Por favor, coopere. Ni siquiera podían esperar a la mañana siguiente. Querían inspeccionar mi cuerpo en la misma noche de bodas. Si resultaba que era pura, dirían que Sun Ce era impotente o que ni siquiera me había tocado. Ahora que éramos marido y mujer, compartíamos el honor y la desgracia. Cualquier escenario nos perjudicaría. Chuntao bloqueaba firmemente la puerta, impidiendo el paso. La otra persona sonrió con malicia. Si su señorita es pura o no, no lo decidimos nosotros. Si realmente no tiene nada que ocultar, ¿qué importa una inspección? Nuestra marquesa también está preocupada por el impacto de los rumores en el primer joven amo. Además, si el Palacio Imperial accedió a enviar personal, demuestra que el emperador también está al tanto. Nuestro primer joven amo es un héroe que sirvió al país. ¿Cómo va a sufrir semejante humillación? Esconder las cosas solo hará que la gente piense que ocultamos algo. Si realmente fue deshonrada por bandidos y queda embarazada, y luego le atribuyen ese hijo al primer joven amo, ¿no se corrompería el linaje ancestral del palacio del marqués de Zonjon? Chuntao no podía ganarles con palabras. Contenía las ganas de arañarlas, pero no podía apartarse de la puerta. Su voz temblaba de impotencia y rabia. Ya que eres parte del dote de la familia Xie, ahora eres sirvienta del palacio del marqués. Si desobedeces las órdenes de la marquesa, ¿pretendes rebelarte en el futuro? Hombres, quítenla de en medio. Ordenó la matrona. Dentro de la habitación, bajo la luz parpadeante de las velas rojas, mi mirada se volvió extremadamente fría. Aunque esas dos matronas se convirtieran en cenizas, las reconocería. Eran la matrona Zhang, confidente de la marquesa, y la matrona Yun, enviada del palacio imperial. En mi vida pasada, ellas dos me inspeccionaron. Aunque demostraron que era virgen, esparcieron rumores ambiguos, diciendo que aunque mi castidad estaba intacta, tenía marcas sospechosas en el cuello y la espalda que parecían huellas de manos de un hombre. Más tarde me enteré de que la marquesa y la consorte y del palacio imperial eran primas, y la matrona Yun era gente de la consorte y, por su parte, la matrona Zhang había sido comprada por Xie Yuyan. En esta vida cambié mi destino casándome con Sun Ce, pero la marquesa no podía esperar para destruirme en mi noche de bodas, poniéndole además un sombrero verde, una infidelidad, a Sun Ce para humillarlo por el resto de su vida. Un plan perfecto de dos pájaros de un tiro. Viendo que la situación afuera se volvía cada vez más tensa, no dudé. Me quité la corona de fénix de la cabeza, me despojé de la túnica exterior y tomé el pañuelo blanco de bodas que Chuntao había dejado preparado junto a la cama. Caminé hacia la silla de ruedas y miré a Sun Ce, quien observaba todo con una expresión enigmática. Esposo, la situación es urgente. Lamento la ofensa, dije. Sin esperar su aprobación, me incliné y comencé a desabrochar su túnica exterior. Los ojos de Sun Ce se oscurecieron. Esposa, si planeas hacerlo de esta manera, me temo que te vas a llevar una decepción, dijo con ironía. Finalmente logré quitarle la túnica, revelando su prenda interior blanca. Reprimiendo la timidez y aparentando total serenidad, estiré las manos para desabrochar también su ropa interior. No se preocupe, yo me encargo, respondí. Sun Ce me miró divertido, como si los gritos de afuera no tuvieran nada que ver con él.
O quizás, habiendo pasado por tantas humillaciones similares, ya se había vuelto inmune. Toda la capital creía que la actual marquesa era una excelente madrastra que hacía todo lo posible por conseguir medicamentos y tratamientos para el lisiado Sonce, llorando ante cualquiera por su pobre hijo mayor. Todos alababan su virtud, pero gracias a mi vida pasada, yo sabía que todo era una farsa. Las medicinas que le daban a Sonce contenían veneno. Con el tiempo, no solo no sanaría sus piernas, sino que perdería la cordura y moriría en la locura y el dolor. Los sirvientes que le asignaban eran espías que lo maltrataban en secreto. Sabiendo que él sufría mucho por el frío en invierno debido al dolor de sus piernas, el carbón que le enviaban estaba mojado y las túnicas de invierno estaban rellenas de juncos secos en lugar de algodón. Ahora que yo estaba aquí, no permitiría que eso volviera a ocurrir, ni una sola vez. Sonce observó con asombro cómo yo misma preparaba la escena para simular una noche de pasión desenfrenada. Si no lo estuviera viviendo en carne propia, dudaría de la realidad de los hechos. Su astuta esposa no lo miró ni una sola vez durante el proceso, lo utilizó puramente como una herramienta para montar la farsa. Sonce soltó una risa irónica, con una tormenta de emociones cruzando sus ojos. Afuera, al escuchar mis gemidos simulados, la matrona Zhang mostró una sonrisa de triunfo. Empujó a Chuntao a un lado y abrió la puerta de golpe. Primera joven señora, no culpe a este viejo sirviente. Ella esperaba encontrar una escena ordinaria o interrumpirlos antes de que pudieran consumar el matrimonio, dado el estado de Sonce. Sin embargo, al entrar, casi tropieza de la impresión. Me vio con el cabello suelto, sentada en la cama nupcial con el rostro encendido de rubor, abotonándome tímidamente el cuello de la ropa. Sobre la pequeña mesa al pie de la cama, descansaba el pañuelo nupcial con una mancha de sangre roja claramente visible. Cualquiera con experiencia sabría perfectamente lo que acababa de ocurrir en esa habitación. No puede ser. No puede haber sido tan rápido. Sonce es discapacitado. Se supone que no puede cumplir como hombre. La matrona Zhang buscó desesperadamente con la mirada la figura de Sonce, intentando encontrar alguna falla. Mi mirada se volvió gélida al instante. ¿Qué fue lo que dijo la matrona hace un momento? El pañuelo nupcial está aquí. ¿Qué clase de inspección pretende hacer ahora? Primera joven señora, es mejor que permita que este sirviente revise su cuerpo para poder regresar a informar, insistió la matrona Zhang. ¿Quién sabe si la sangre de ese pañuelo no pertenece a otra cosa? Los asuntos de alcoba entre mi esposo y yo, ¿a quién debemos reportarlos y cómo? ¿A mi suegra? ¿O es que el emperador desea saberlo? Respondí con firmeza. El emperador atiende miles de asuntos de estado diariamente. Dudo que tenga interés en la vida íntima de una joven pareja de sus súbditos. Entonces, debe ser mi suegra. Su hijo ya es un adulto. Preocuparse por su comida y ropa es normal, pero interesarse por sus asuntos de cama, ¿acaso tiene algún fetiche inconfesable? Al ver mi renuencia a cooperar, la matrona Zhang se convenció aún más de que yo ocultaba algo y que no era virgen. La marquesa se preocupa por la salud del primer joven amo y teme que se manche su reputación. Si la joven señora no tiene la conciencia sucia, déjeme echar un vistazo para que la marquesa pueda estar tranquila. No temo la inspección, pero debe hacerse con las justificaciones adecuadas, repliqué. De lo contrario, ¿en qué queda la dignidad de una hija de la familia si que es bloqueada en su boda y forzada a una inspección de castidad en su noche de bodas? ¿Qué justificación busca? Los rumores de afuera son la mayor justificación, gritó la matrona. Ya que mi suegra insiste y el Palacio Imperial ha enviado personal, sugiero que llamemos a los nobles enviados del palacio como testigos. Enviaré a buscar a mi padre, a mi madre y a la familia de mi tío. Mi esposo y yo nos someteremos a la inspección juntos frente a todos, detallando cada minuto y segundo. Si tengo marcas sospechosas en el cuerpo y no están conformes conmigo, aceptaré las consecuencias. Pero si no tenemos marcas y aún así insisten en humillar a una recién casada, solo podré concluir que mi suegra no me acepta. En ese caso, pediré formalmente un decreto de divorcio consensuado al Palacio Imperial, y regresaré con mis padres y tíos a mi hogar para dar por terminado este asunto de manera limpia, evitando futuros problemas cuando tengamos hijos. ¿Qué le parece? La matrona Zhang se quedó estupefacta. Pensó que Xie Yujin sería una joven tímida y fácil de manipular por temor a perder la reputación, pero resultó ser alguien dispuesta a arriesgarlo todo. No se atrevió a responder. Invitar a tantas personalidades distinguidas para discutir la vida íntima de la pareja no humillaría a Xie Yujin, sino que convertiría el palacio del marqués en el hazmerreír de toda la capital. Pero si no lograba inspeccionarla, ¿cómo le informaría a la marquesa? Por su parte, la matrona Yun, enviada del Palacio Imperial, entró en pánico. Ella solo había venido a hacer un favor personal como un trámite de rutina. No portaba un permiso oficial real. Si esto llegaba a oídos del palacio y causaba un conflicto entre el harén y los ministros de la corte, la consorte y saldría perjudicada, y su relación con la marquesa no valía tanto como para arriesgar su posición. La primera joven señora debe estar bromeando, dijo la matrona Yun con una sonrisa forzada. Su unión con el primer joven amo es un matrimonio otorgado por el emperador. El palacio solo tiene bendiciones para ustedes. Este viejo sirviente solo vino por órdenes de echar un vistazo a la nueva esposa, y ver que es una dama de belleza incomparable y gran astucia me deja tranquila. Regresaré ahora mismo a informar. Sin dar tiempo a que la matrona Zhang reaccionara, la matrona Yun hizo una rápida reverencia y salió apresuradamente. La matrona Zhang no tuvo más remedio que tomar el pañuelo nupcial, aunque seguía insatisfecha. Miró a su alrededor buscando una debilidad. ¿Por qué no veo al primer joven amo? Debo confirmar que se encuentra bien antes de reportar a la marquesa. Esbocé una sonrisa fría. Lamento que sea testigo de esto, matrona. No habíamos terminado nuestros asuntos cuando usted irrumpió a la fuerza. Mi esposo tiene un temperamento un poco difícil.
Desde detrás de las cortinas de la cama, la voz profunda e imponente de Sonce resonó con fuerza. «Fuera».